Entonces, pues nada más para contextualizar un poco, porque hay pues todo un área de discusión en la filosofía que son las teorías de funciones. Y entonces la idea es pues distinguir lo que es una función de una mera disposición. Entonces, por ejemplo, pues alguien podría yo decir que mis dedos tienen la función de prensar cosas, pero pues, también pueden sostener un anillo o también pueden jugar videojuegos, pero pues, tal vez alguien diría, bueno, esas no son funciones, son disposiciones, son cosas que pueden hacer los dedos, pero no necesariamente son sus funciones. Entonces la idea es que las funciones pues van a ser un subconjunto de las disposiciones. Van a ser disposiciones, pero no todas las disposiciones van a ser funciones. Y esto surge un poco por la idea de que la biología y otras disciplinas pues están llenas de un lenguaje teleológico. Por ejemplo, podríamos encontrar la afirmación de que las alas de las moscas son para volar. Y esto viene desde antes de la teoría evolutiva, pues porque había una visión del mundo pues muy influida por Aristóteles, donde había lugares naturales, tendencias naturales, y esto es lo que motivó este lenguaje teleológico. Entonces, después de que se introduce la teoría evolutiva, pues las explicaciones ya no son genuinamente teleológicas, son mecánicas, pero pareciera que para seguir haciendo biología es muy útil hablar de teleología, decir para qué son las cosas, cuál es su función. Entonces, un poco la idea, pues, es mostrar que estos usos de términos aparentemente teleológicos como función, pues se pueden regimentar y hacer compatibles con una visión moderna, digamos, ¿no? También nos sirven las teorías de funciones para aclarar distintos usos del término función o usos en distintos contextos. Por ejemplo, hay funciones de artefactos. Yo puedo decir que las tijeras son para cortar. Se habla de funciones en biología. Se puede hablar de funciones por ejemplo, en geología. Hay quien podría decir, bueno, pues el manto freático tiene la función de filtrar tal o cual cosa. Y entonces parece que son diversos y uno podría preguntarse si hay una noción unificada de función, si hay dos, tres o cuatro, etcétera. Usualmente, quienes trabajan sobre filosofía de la biología, pues suelen decir que su interés es clarificar el uso de función en un contexto de biología y permanecen en principio neutros sobre si ese mismo uso puede servir para funciones artefactuales o no. Hay algunas personas que creen que una sola noción de función puede hacer todo este papel, pero hay quien o no se compromete o de hecho piensa que son distintos usos. Otra propósito, pues podría ser analizar el término ordinario de función. Y esto, pues recordando que la filosofía mucho de lo que hace es analizar nociones centrales como causa, explicación, etcétera. Entonces parecería que función es una noción importante, no solamente en biología, pues también en ciencias sociales, por ejemplo. Eh, Emil Durkheim sería un ejemplo de un sociólogo que apela continuamente a la noción de función. O, por ejemplo, Mariana, que es antropóloga, pues también no me dejará mentir. Bueno, si me equivoco me corregirá, pero también en antropología muchas veces se habla de la función de un ritual, etcétera. Entonces, eso puede ser importante y se conecta con lo otro que decía, que es dar cuenta de cómo se usa el término en la práctica científica y, si es posible, pues mejorar eh, el uso del término. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Ok. Entonces, voy a dar un contexto por si alguien no ha leído sobre funciones, o no ha leído mucho. En el menú hay dos teorías principales de función. No las voy a explicar a detalle, pero voy a dar rápidamente el espíritu de cada una. Una de las teorías es la de Robert Cummings, que lo que propone es que una función es algo que surge en una explicación donde descomponemos en partes a un sistema.
Y entonces nos interesa saber una disposición que tiene el sistema en principio, ¿no? Algo que está causando ese sistema. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa la disposición que tiene el corazón de bombear sangre. Eh, entonces, bueno, sí, digamos, empecemos por ahí. Entonces yo puedo descomponer al corazón en partes, en ventrículos, en tal, tal, tal. Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo contribuye cada una de esas partes a esa disposición que tiene el corazón? ¿Cómo contribuye el ventrículo izquierdo para bombear sangre? Ah, pues el ventrículo izquierdo hace tal cosa. Bueno, y a su vez puedo dividir esas partes en partes. Entonces puedo decir, bueno, ¿qué partes tiene el ventrículo? Estas. Bueno, ¿cómo contribuyen eso a lo que está haciendo el ventrículo? Y entonces al hacer esa descomposición en partes, eh, pues esas contribuciones causales a una explicación analítica de cómo funciona un sistema, o sea, analítica en el sentido de que es un análisis, pues son funciones. Y entonces podemos notar pues que esta explicación hace depende, digamos que permite a quien está construyendo el sistema, pues determinar cuál es la descomposición y cuáles son las funciones. Entonces, eso permitiría asignar funciones a muchas cosas, como por ejemplo los mantos freáticos. A mí me interesa ver cómo el agua se cicla. Ah, pues como esa es la capacidad que me interesa explicar, pues yo le puedo asignar, más bien no le puedo asignar. Al descomponer el sistema en partes, pues surge o se ve cuál sería la función de los mantos freáticos. Por otra parte, entonces noten que aquí no hay ninguna referencia al origen, etcétera. Y por otro tenemos las teorías de función propia, iniciadas por Ruth Millikan y continuadas por otras personas como Karen Neander, muy importantes. Y la idea de esto es que está fundamentada en dos cosas. Una es la idea de lo que es una copia, fundamentalmente, o lo que llama Millikan una familia reproductivamente establecida. eh, por otra parte, pues al origen. Después voy a hablar un poquito más de esto, pero básicamente la idea es que algo tiene una función si pertenece a una familia de cosas que fueron copiadas y eso fue copiado porque realizaba eso. Entonces, volvamos al caso de mis dedos, pues son una familia reproductivamente establecida. eh, de alguna manera, vía los genes que me pasaron mis padres, pues eh, mis dedos son copia pues, de otros dedos humanos y presumiblemente en parte esos dedos existen pues por sus capacidades prensiles, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos elementos, el de copia y el de origen. Y a cada una de estas teorías se le han hecho diversas críticas. Una crítica que se le ha hecho a las teorías estilo Cummings o de capacidades sistémicas es que son demasiado permisivas. Entonces, la objeción típica dice, bueno, si a lo mejor a alguien le interesa la capacidad de bombear sangre del corazón, pero ¿qué tal que a mí me interesa la capacidad del corazón de hacer cierto ruido, de latir, ¿no? Entonces, pues yo podría descomponer el corazón de otra forma y entonces diría como por ejemplo, entonces a lo mejor la cavidad tal o cual tendría la función de generar eco, ¿no? Para que pueda sonar más el corazón, etcétera. Y entonces hay gente que dice, bueno, pero esto pues claramente no tiene ningún interés científico, etcétera. Entonces parece que las funciones de Cummings son demasiado permisivas. Algunas respuestas que han dado comencianos como Davis es pues que en realidad esto no es tan permisivo porque lo que nos interesa es ver cuál es la organización causal jerárquica de los sistemas y si ese es nuestro interés, pues solamente ciertas capacidades nos van a dar esa organización causal jerárquica interesante. Entonces, si yo descompongo el corazón según su capacidad de hacer ruido, pues no voy a capturar muy bien cuál es la estructura ontológica causal de ese sistema. Entonces, más o menos por ahí van eh, esas respuestas. O también uno podría ser más cínico, digamos, y decir, oye, pero es que esto me permite
descomponer al corazón como algo que hace latidos y eso no es interesante, pues uno podría decir, bueno, pues si no es interesante, no lo hagas, ¿no? Descomponlo de una manera que sí lo sea, ¿no? Eh, las teorías de estilo Millikan pues tienen la ventaja de que las funciones son una cuestión objetiva, pero también tienen diversos problemas. Algunos de ellos pues hacen referencia a que muchas veces no nos interesa la historia o no tenemos idea de la historia o incluso antes la gente no tenía idea de que había algo como selección natural. Entonces, por ejemplo, Harvey cuando estudiaba el corazón, pues los primeros anatomistas pues podían asignar funciones simplemente viendo propiedades estructurales, viendo propiedades disposicionales. eh, y parecería que esto podían hacerlo independientemente de cualquier noción evolutiva, porque no existía la teoría de la evolución. Entonces parecería por este lado, pues que las funciones milicanianas pues son demasiado exigentes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces ahora sí voy a proveer un panorama un poquito más amplio. Permítame un minuto. Ya. Ok, entonces, ¿cómo empieza a surgir estas discusiones en el siglo XX? Pues tenemos dos ramas principales. Em, tenemos teorías que son ahistóricas, o también le podremos llamar analíticas, aunque quizá analíticas más propiamente sean las de Ernest Nagel y Carl Hempel. Y tenemos, por otro lado, la rama que viene de Larry Wright, ¿no? Entonces, las primeras teorías que ya no, realmente ya no son vigentes, pero que fueron un primer intento, fueron las de Nagel y Hempel, positivistas lógicos. Y entonces, para ellos, la idea es que las funciones tenían un papel explicativo, pero las explicaciones eran entendidas como una relación de implicación lógica. Entonces, cada uno difiere en el detalle. Para uno, la, una disposición es una función si es una condición suficiente para que se lleve a cabo lo que se tiene que hacer, y para el otro es una condición necesaria. Entonces esa es la diferencia, pero la idea es que se tendría que derivar lógicamente. Entonces, digamos, las alas de una mosca tienen la función de volar, bueno, pues fijando cierto contexto o tomando ciertas condiciones de fondo, eh, tendría que suceder que la posesión de alas fuera una condición suficiente y de ahí podríamos derivar con muchas leyes puente, digamos, que la mosca va a volar, ¿no? O en la otra versión, que fuera una condición necesaria, que fuera imposible que la mosca volara sin tener esas alas. Em, y pues es una cosa muy problemática por muchos asuntos, eh, principalmente porque es muy difícil comprometerse a derivar todas las regularidades de leyes o nomológicas a partir de puras implicaciones lógicas. Y entonces tenemos la versión de Cummins, que es la que discutíamos. Entonces, Cummins de alguna manera pues captura algo del espíritu, porque para Cummins una función es algo que surge dentro de un análisis, pero a Cummins ya no le interesa la implicación lógica, sino simplemente está hecha en términos de contribución causal. Y en la otra rama tenemos la propuesta de Larry Wright. Es una teoría, es muy bonita porque es muy simple, aunque de ahí vienen sus problemas. Pero lo que dice Wright es, eh, algo tiene una función si el rasgo está ahí debido a que realiza esa función. Entonces, ¿por qué están ahí las alas de una mosca? Ah, pues porque esas alas tienen la función de que la mosca vuele. Si no volaran, pues si no pudieran proveer el vuelo, pues no estarían ahí, ¿no? Digamos, esa es un poco la idea. Lo podemos aplicar también a artefactos. ¿Por qué decimos que las tijeras tienen la función de cortar? Pues porque si no, digamos, si no cortaran, pues no habría tijeras, ¿no?
O por qué la cuchilla de la tijera, mejor dicho, tiene la función de cortar, pues si no cortara no estaría ahí esa cuchilla, ¿no? Está ahí justo porque corta. Em, Ahora, como les decía, pues esta simplicidad tiene muchos problemas. Un contraejemplo que ponía Burs, que viene en el texto, es, imagínense que estaba un científico conectando, o no, está alguien, un plomero, digamos, tratando de buscar una fuga de gas y en eso se desmaya. Eh, entonces, según el análisis de Wright, pues el gas tendría la función de, la fuga tendría la función de que se desmayara el plomero, porque si no... Si no tuviera esta disposición de hacer que se desmaye, pues ya estaría cerrada la fuga, ¿no? Pero la fuga sigue abierta justo porque se desmayó el plomero. Entonces, pues prolifera demasiado el análisis de Wright, pero, digamos, muchas personas consideraron que iba por una dirección correcta. Es un análisis etiológico, porque tiene que ver con el origen. Entonces, principalmente Millikan fue la que retomó este análisis y entonces dijo, bueno, entonces lo que voy a hacer es, bueno, ahorita lo estoy diciendo de un modo sumamente grosero, pero Millikan define todo, hace definiciones recursivas de familia reproductivamente establecida, de todo, de familia, de rasgo. Eh, la verdad es que los problemas que tiene la teoría de Millikan son problemas de la teoría, pero en cuanto a su formulación no es difícil encontrarle errores, ¿no? Está muy, muy bien formulada, muy bien fundamentada. Entonces les decía, pues básicamente la idea es eh, aplicar las funciones solamente para cosas que se copian, que pertenezcan a familias reproductivamente establecidas, y decir que se copiaron porque tenían tal o cual disposición. Y luego están para evitar algunos problemas que después podremos hablar. Uno están las teorías que son prospectivas, es decir, no son etiológicas, aunque están inspiradas eh, pues por Millikan, que es una teoría etiológica, pero son teorías que son evolutivas sin pensar en el origen, sino que piensan a futuro, ¿no? Son prospectivas. Eh, entonces, una posible manera de motivar teorías prospectivas sería decir, bueno, imagínate que hay una nueva mutación, surge un nuevo rasgo y de pronto un individuo pues puede estirar más el cuello y alcanza más cosas. Pero según la teoría de Millikan, pues ese cuello no tiene ninguna función. No ha pasado por ninguna historia, no ha sido copiado ni siquiera todavía, es la primera mutación. Pero las teorías, en particular la teoría que proponen Bigelow y Pargeter es una teoría propensionista. Entonces su teoría es un rasgo tiene una determinada función si tendrá una propensión a ser seleccionado hacia el futuro. Va a tender a... Entonces, quién sabe si el animal ficticio que les decía va a lograr pasar sus genes, a lo mejor pasa una camioneta y lo atropella antes, pero digamos en principio parecería que ese rasgo tendería a pasarse, ¿no? Parece que es un rasgo bueno, adaptativo. Hay otras teorías prospectivas que no son tan importantes como la teoría propensionista. Y luego, pues tenemos enfoques que toman de las dos y son o bien unificacionistas o bien pluralistas. Eh, la manera más fácil de hacer una postura unificacionista es decir que las funciones seleccionadas en realidad son funciones estilo Cummings, pero cuando el sistema que nos interesa analizar es la selección natural o la prevalencia de un alelo en una población, etcétera. Entonces, en ese momento en que aplicamos la teoría de Cummings a eso, pues aparecen las funciones de estilo Millikan, digamos, ¿no? Esas son, no todas las propuestas unificacionistas dicen eso, pero es algo muy común, ¿no? Y algunas dicen un poco más, por ejemplo, Kitcher me parece que acepta esta tesis, pero además dice que lo que une a todos los usos de función es la noción de diseño, incluyendo al diseño de artefactos. Entonces hace digamos, un trabajo filosófico de lo que es el diseño para que no necesite intencionalidad. Entonces para Kitcher el diseño implica una búsqueda por un espacio de posibilidades y lo que está haciendo, pues
la selección natural, digamos que hay como una especie de paisaje de adaptación, es ir explorando ese paisaje con ensayo y error, aunque el mecanismo pueda ser aleatorio. Y entonces para Kitcher podría contar eso como diseño. Y por otra parte, pues hay eh, propuestas pluralistas que dicen, ¿sabes qué? Estos dos tipos de función son incompatibles. En unos contextos se requieren unos, en otros otros. También hay quien les llama pluralistas a los unificacionistas, pero digamos, estaba pensando aquí en los pluralistas que creen que hay incompatibilidad. Y pues también habría que decir que muchas personas que proponen o que han desarrollado teorías de alguno de estos dos tipos de funciones no tienen un compromiso con que no existan otras. Por ejemplo, Gottfried Smith cita a Millikan, o da una referencia de Millikan donde ella dice, yo no creo, no digo que no existan las funciones convenciales, ¿no? Pero este es el uso que me interesa. Eh, Aunque cabría notar que Millikan extrae muchísimo de su noción que ella llama función propia y la aplica también a artefactos, porque también los artefactos de alguna manera pasan por un proceso de selección, pasan por un proceso de copia, ¿no? A alguien se le ocurre hacer unas tijeras y otras personas empiezan a fabricar tijeras, ¿no? Entonces, eso es interesante, que para Millikan su teoría también puede atribuir funciones a los artefactos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por acá todo muy No. bien. Ok. Entonces, la idea pues va a ser revisar la teoría de la función de Millikan y hacer otra versión y después una tercera versión que va a ser la propuesta final de Godfrey Smith, ¿no? Entonces, ya más detalladamente, dice, la función de M es F si y solo si, primero, M es un miembro de la familia T, que es una familia reproductivamente establecida. Entre las propiedades copiadas entre los miembros de T se encuentra la propiedad o el conjunto de propiedades C. Puede ser un cúmulo, no tienen que tenerlas todas, pero tienen que, a lo mejor son 10 propiedades y la mayoría de los miembros de la familia tienen la mayoría de las propiedades. Y tres, una de las razones por las que existen presentemente o actualmente miembros de T como M es el hecho de que los miembros pasados de T realizaron F gracias a tener C.